Ya ha generado debate el uso por parte de Donald Trump de una ley de 1782 que permite en tiempos de guerra expulsar enemigos del país. Trasladado a estos tiempos, Trump decidió enviar a El Salvador a personas bajo sospecha de ser miembros de la organización criminal del Tren de Aragua, aunque luego reconoció que muchos de ellos no lo eran, pero no tenían estatus migratorio legal. No se trata solo del apodado Guantánamo II del Caribe y de si es legal o no hacer uso de esta normativa. A un tercer país les expulsa a estas personas y es también entonces la disputa con un juez que pidió parar esas expulsiones y de si el gobierno desobedeció o no una orden judicial o bien si el magistrado actuó tarde. Pero esta discusión es también sobre las radicales medidas migratorias que han quitado un estatus de protección temporal a 500.000 de migrantes, otras que permiten subirle los aranceles universitarios si no están regularizados de manera permanente, otras que dan luz verde a redadas en colegios, sí, en colegios, u otras que permiten impedirles a niños estudiar si es que sus padres son migrantes irregulares. Hoy analizaremos esto, pero no nos vamos a quedar ahí, porque el presidente Trump parece empeñado en una presidencia polémica. En estos días, en medio del escándalo por incluir por error a un periodista en un chat ultrasecreto sobre Yemen, por el acuerdo con condiciones desconocidas para Ucrania, con Rusia para un alto al fuego, las disputas además con universidades y por bastante más. Estados Unidos, nuestro tema de hoy en Conexión Global Prime. ¿Qué pasa con estas expulsiones a través de esta normativa que logra, normativa de 1782, expulsar a los que denominan como enemigos del país? De esto y más nos cuenta en su nota Isabel Guerra. El himno venezolano se escuchaba fuerte en este vuelo de deportados con destino a Caracas. Casi 200 personas expulsadas de Estados Unidos como parte del plan de Donald Trump. Hemos vivido muchos traumas psicológicos, emocionales, físicos. Un trato inhumano, nos han tratado demasiado mal, como esclavos. El republicano busca una deportación masiva. Lo cierto es que al comparar las cifras, el presidente que más deportaciones concretó en las últimas 2 décadas fue Barack Obama. En su primer mandato deportó a 1,6 millones de personas y en los siguientes 4 años expulsó a otros 1,5 millones más. Trump durante el primer periodo expulsó a 400.000 migrantes menos que su antecesor. La estrategia del demócrata fue la siguiente. Impulsó una serie de medidas en favor de los indocumentados. En 2012 permitió regularizar a unos 600.000 jóvenes, denominados Dreamers, que ingresaron siendo menores de edad. Y 2 años después, el entonces presidente buscó proteger a 5 millones de migrantes. Para eso aplicó normativas que no requerían de la aprobación del Congreso, pero al mismo tiempo ejecutaba masivas deportaciones, aunque aseguraba que estaban dirigidas a los delincuentes y no a las familias. Vamos a mantener el foco en que los recursos de seguridad se centren en las reales amenazas a nuestra seguridad. De hecho, las cifras revelan que las expulsiones desde el interior del país superaron a las devoluciones en la frontera. Con ello, querían desincentivar que migrantes cruzaran en más de una oportunidad. En el caso de Trump, construir un muro que separara a Estados Unidos de México fue una de sus grandes promesas de campaña. Build that wall, build that wall, build that wall. Aunque si se trata de expulsiones, al inicio de la pandemia, el republicano comenzó a deportar bajo el denominado Título 42, una orden de salud pública amparada en la emergencia del COVID-19. Esta no es una herramienta de control, es una herramienta de salud. El 90% de esos captados fueron regresados en 2 horas. Biden continuó aplicando la misma política hasta inicios de 2023, cuando le puso fin y reforzó las exigencias para solicitar asilo. Trump regresó a la Casa Blanca y en estos primeros 2 meses de su segundo periodo, el magnate ha aplicado una serie de medidas. Estos son tiempos de guerra porque Biden permitió que millones de personas, muchas de ellas criminales, muchas de ellas en las más altas esferas, vaciaran las cárceles de sus países en Estados Unidos. Eso es una invasión.
Una de ellas fueron los vuelos con deportados enviados a El Salvador. Más de 200 venezolanos, supuestamente vinculados al Tren de Aragua, terminaron siendo recluidos en la mega cárcel de Nayib Bukele. Y llegará el momento que rescatemos a nuestros muchachos que están secuestrados, desaparecidos, sin haber cometido delito, ni en Estados Unidos y menos en El Salvador, secuestrados en campos de concentración nazi en El Salvador. Esto abrió un flanco judicial porque un juez federal bloqueó las deportaciones rápidas al determinar que la ley de enemigos extranjeros en la que se amparó Trump no se ajustaba a derecho. Punto 1, ese avión estaba lleno de personas designadas como terroristas. Número 2, los migrantes venezolanos en ese vuelo eran miembros del Tren de Aragua, según numerosas investigaciones criminales, informes de inteligencia y mucho trabajo de los oficiales de ICE. En paralelo, la actual administración también ha concretado vuelos con destinos a Colombia, Panamá y Venezuela, aunque la última medida ha sido una de las más polémicas: revocar el estatus legal temporal de 500.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos beneficiados en la era Biden, por lo que a contar del próximo 24 de abril podrían ser deportados, sumándose a la cifra de indocumentados. Los migrantes dicen sentir temor porque ni siquiera la vía legal les garantiza poder quedarse en Estados Unidos durante la era de Donald Trump. Y comenzamos el análisis con un conocido ya en la casa. Vamos a Estados Unidos para conversar con Carl Mitcham, que es ex asesor de la bancada republicana en el Senado, en el Comité de Relaciones Exteriores. Qué gusto conversar nuevamente contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Bien, bien. Menos tal vez, no sé, bueno, no sé en verdad, pero menos complicada parece que como están allá con estos chats filtrados. Ha sido todo un caso, el caso del Atlantic y este, no sé si todos saben, sus casas que nos están viendo, yo creo que sí, este periodista que se da cuenta que lo han incorporado en un grupo de Signal de coordinación al más alto nivel de la administración Trump para los ataques a Yemen, a los rebeldes hutíes. Entonces quiero preguntarte si todo esto que hemos visto en estos días, para hacer un análisis del contexto político que estamos viendo en Estados Unidos, ¿queda como una anécdota o ha ido escalando, crees tú, y va a escalar más respecto de las falencias de seguridad y de cómo se maneja, más allá de la seguridad, la pericia o impericia que hay para manejar el Estado? Bueno, esto ha sido la conversación de los últimos 2 días, ¿cierto? Es un poco un escándalo. ¿Cómo terminó estando presente en un chat de Signal un miembro de la prensa y en particular cómo estuvo presente en un intercambio y cómo se dio un intercambio de planes de guerra por Signal, por un app de teléfono, ¿cierto? Que eso te representa mucho a ti en cuanto a la inseguridad que la gente está viviendo aquí en cuanto al tema, porque estas son conversaciones que se dan en lugares y recintos seguros, en los SCIFs famosos, ¿cierto? Que son lugares donde no puede penetrar la tecnología, ¿cierto? No se pueden observar por otros países que quizás van a querer acceso o tener acceso a esa información, ¿cierto? No se hacen por un app telefónico. Y aquí muchos están preguntándose en cuanto al desorden que existe en el gobierno, ¿cierto? Si estos son las personas apropiadas para estar en estas posiciones. Ya muchos demócratas han salido a decir que Hegseth, el secretario de Defensa, debería retirarse. Han dicho lo mismo del National Security Advisor, del designado para seguridad en la Casa Blanca. Claro, han dicho Waltz, han dicho lo mismo ahí. Así que hay mucha gente aquí que está preocupada sobre si la información está bien protegida en cuanto a temas de seguridad nacional. Ahora, ¿nos puedes tú, porque, a ver, no es cualquier periodista en Chile, hay periodistas de renombre, de investigación, como Mónica González, María Olivia Monker, por ejemplo. Entonces estamos hablando, es un periodista especializado en investigación. ¿Hay alguien que entienda a estas alturas cómo llegan a incorporarlo? ¿Hay alcance de nombres? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se conversa? Y que tú nos cuentes un poco qué significa
este periodista de Atlantic, que no es cualquier periodista en Estados Unidos, y The Atlantic tampoco, es un medio tremendamente influyente. No es tan conocido probablemente en Chile a nivel masivo, como puede ser el Washington Post, New York Times, pero es un medio súper influyente. Sí, es un medio súper influyente y es de una publicación que tiene una reputación bien fuerte en Estados Unidos. Obviamente, el gobierno del presidente Trump salió a descalificarlo, ¿cierto?, a el periodista y al medio. Pero estos son, como llaman acá, prensa de legado, ¿cierto? No son las fuentes de prensa que son las más nuevas, ¿cierto? Que, por ejemplo, un Elon Musk te diría que estas fuentes de periodismo son compradas por el Deep State, ¿cierto? Compradas por el establishment estadounidense para descalificarlo. Nadie sabe todavía cómo terminó estando en el chat de Signal. Y han habido dos audiencias en el Congreso estadounidense, una en el Senado y otra en la Cámara, donde estuvieron presentes la gente que estuvo en la conversación, con la excepción, creo, de Hegseth, que está de viaje, y creo que Rubio también está de viaje, pero la mayoría de los funcionarios que estaban en la conversación estuvieron en el Congreso, en la audiencia, testificando, y no dieron respuestas claras. Lo que sí hizo Walz fue que tomó la responsabilidad y dijo que era la culpa de él, que no debería haber usado ese medio, pero que lo que estaban planificando con los Houthis, ¿cierto?, que fue exitoso. Y ese era el único enfoque que quería darle. El presidente Trump también trató de desviar la atención de lo que ocurrió, ¿cierto?, a lo que fue este ataque a los Houthis y que haya sido exitoso. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿cierto? Dentro del gobierno nadie quiere darle, ¿cómo se llama?, la importancia a esto, ¿cierto?, que fue muestra una vulnerabilidad de seguridad estadounidense que fue hecha por el gobierno. No fue otro país que se metió a ver lo que estaba aquí. Imagínate fuera otro. Exacto, que la embarró. Claro, para la próxima agregan a Vladimir al grupo y lo invitan. Quiero preguntarte también respecto, vamos a conversar después más en extenso con Sandra Grossman respecto de las expulsiones a El Salvador de venezolanos. Algunos con antecedentes criminales, otros no, otros que están irregulares pero que no tienen ningún antecedente, según ha reconocido el propio Trump, de ser parte del Tren de Aragua. Pero quiero llevarte antes a otros temas. ¿Qué está pasando con otro ámbito, que es el de las universidades? Hemos visto desde los acampes por el tema de Palestina, harta polémica, pero después llega Trump, cancela programas de inclusión, pero luego ya no es solo el tema de inclusión, no es solo el tema de raza, no es solo el tema palestino, sino que empieza a expandirse y hemos visto videos bien preocupantes y se habla de esta idea de neutralidad de las universidades. ¿Cómo nos puedes explicar un poco las razones y las consecuencias del tema Trump-universidades? Bueno, déjame hablar un poco de lo que dijiste antes. Lo que estamos presenciando es una transformación preocupante del sistema migratorio estadounidense, ¿cierto? A través del uso del Aliens Enemies Act, que es una ley de tiempos de guerra de 1798, se están llevando a cabo deportaciones masivas que no respetan el debido proceso ni las garantías individuales, ¿cierto? No solo se han deportado migrantes acusados sin pruebas claras de pertenecer a grupos criminales como Tren de Aragua, pero también se están persiguiendo a jóvenes, como dijiste tú, residentes legales, estudiantes universitarios, por participar en protestas como en Colombia, la Universidad de Colombia y en la Universidad de Tufts. Y esta mezcla de cosas, ¿cierto?, política migratoria con objetivos políticos internos, muestra un patrón muy preocupante, el uso del poder del Estado para silenciar la disidencia y la oposición y proyectar una imagen de fuerza del gobierno a una costa del Estado de Derecho. Y es un tema muy fuerte aquí.
lo que estás hablando tú en cuanto a los temas de diversidad, los temas que tienen que ver con las universidades, es algo que ha sido una gran conversación últimamente porque casi es como que el gobierno estadounidense, porque no le gusta lo que está pasando en las universidades, está casi como apropiándose de autoridad dentro de la universidad para definir qué es lo que se enseña y quién lo enseña. Y que eso es lo que ocurrió en Colombia creo que fue hace una semana que la universidad le habían quitado 400 millones en fondos para distintos proyectos, ¿cierto? Y el tema ahí era porque ellos no fueron lo suficientemente fuertes en contra del antisemitismo. Esa fue la acusación que le tiraron a Columbia University. Y con eso impusieron toda clase de medidas, como estabas diciendo tú, forzándolos a que fueran más neutrales en cuanto a este tema. Mira, creo que las universidades son un lugar donde la diversidad de opiniones es algo que uno valora. Y el control es casi como un control que aquí se pone al derecho de opinión, el First Amendment, ¿cierto? Tu derecho a poder decir lo que tú quieras, ¿cierto? Eso es como que se está imponiendo el gobierno estadounidense en cuanto a ese derecho. Es súper peligroso en las universidades y es una gran conversación que está ocurriendo aquí, pero es algo que si le añadas esto a los temas que estamos viendo con imperio de la ley, como en el tema migratorio, y estamos viendo los derechos de gente en cuanto a lo que pueden decir en las universidades también amenazada, te está dando una idea clara que lo que está pasando en Estados Unidos es algo muy fuerte, muy violento, y se espera que haya una respuesta. Y eso es lo que mucha gente ahora quiere del Partido Demócrata y quiere de los estudiantes. Uno, si mira Chile, por ejemplo, el famoso grupo de los pingüinos, ¿cierto? A fines de los 2010, por ahí, ellos querían ciertas cosas en cuanto al sistema educacional chileno, ¿no? Y empujaron y se movilizaron, hicieron algunos cambios. Ahora terminó siendo uno presidente de Chile, ¿cierto? Boric, que era parte de ese movimiento de protesta. Aquí en Estados Unidos todavía no empieza ese tipo de actividad y muchos están preocupados por eso, porque específicamente en las universidades donde se está dando esta amenaza últimamente. Claro, es cierto. Empieza con los pingüinos, después pasa al movimiento universitario, del cual es parte justamente Boric, tú que conoces muy bien nuestro país. Ahora, aparte del tema de diversidad, aparte del tema de cancelar fondos, está este tema de buscar a ciertos profesores y a ciertos alumnos, que parece también ya una escalada más allá todavía. Sí, y han habido, como dices tú, imágenes por Instagram y por otros medios que están mostrando eso. Y realmente yo creo que para estudiantes, yo tengo hijos que están en la universidad, es algo muy nuevo para ellos. Yo creo que quizás en Chile la gente está más acostumbrada porque este tipo de actividad ha ocurrido en una historia más reciente. O menos, no tan reciente, pero más reciente. Pero la ¿cierto? dictadura es algo reciente todavía, claro. Ahí está en la memoria de todos los chilenos, ¿cierto? Y define mucho la conversación aún ahora política en Chile, ¿cierto? Para estadounidenses, en particular estadounidenses de esta generación, es algo sumamente nuevo y es algo que pasa en otros países. No es algo que pasa acá. Ahora, ¿qué ha pasado con otras medidas que también llaman la atención? Y cuando te pregunto qué ha pasado, ¿qué pasa con demócratas? ¿Qué pasa con la sociedad civil? Pero ¿qué pasa también con el Partido Republicano? Tú asesorabas también en su momento a los senadores de Comisión de Relaciones Exteriores, del Senado Republicano, del Comité Republicano. ¿Qué pasa con ellos? También se pregunta uno, con cosas como, por ejemplo, desmantelar el Departamento de Educación o, no sé, plantear mayores restricciones para el voto o indultar, apenas llegó Trump, a presos que estaban presos por sentencia judicial respecto al asalto al Capitolio. ¿Cómo has visto esos temas? No sé cuál de los tres ha generado más polémica o no, en un contexto global en que estas ideas de mayor dureza con la migración, cortar la grasa del Estado,
suenan bien. O sea, la ola de opinión pública muchas veces va para allá. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo enfrentan también desde el lado republicano? Porque el partido republicano tiene distintas vertientes y tiene a integrantes también bien moderados, que no sé cómo están viviendo esto. Sí, mira, yo te diría esto. Hay una realidad que se vive en los centros más grandes, las ciudades más grandes de Estados Unidos, ¿cierto? Nueva York, Washington, Los Ángeles, Chicago, que es una realidad. Yo te diría, en Washington la realidad es muy distinta también al Estados Unidos profundo. Sí, claro. ¿Cierto? Y el Estados Unidos profundo, cuando ve lo que está haciendo Donald Trump en cuanto de cortar la grasa, como dijiste tú, que el gobierno está muy grande, achicar el gobierno y hacerlo más eficiente, es lo que está diciendo él, ¿cierto? Cuando está yendo en contra de gente que está haciendo cosas malas e ilegales, inmigrantes que son violentos, ¿cierto? O que estaban en la prisión o se los lleva presos, también es algo que gente fuera de los centros como Washington, ¿cierto? Ve como algo positivo. Entonces hay una diversidad muy grande entre lo que pasa en el corazón del imperio, si quieres llamarlo algo así, ¿cierto? Y lo que pasa afuera. La gente está viviendo sus vidas, no está pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos, aunque muchas de las políticas que se pasan en Washington van a tener un efecto en las vidas de la gente fuera de Estados Unidos o fuera de Washington, que diga, sí, claro. ¿cierto? El tema arancelario va a ser un gran tema. Quiero ir a eso, justamente quiero ir a ese tema porque nos llega además directamente, conversaba hace algunos días con nuestro canciller Alberto Van Claveren y él decía, ya estamos en guerra comercial. Ayer conversaba con nuestro embajador Juan Gabriel Valdés y él nos decía, estaba el tema del Tren de Aragua, sí, pero estaba también el tema de los posibles aranceles y él decía, a mí la política del submarino no me gusta en absoluto, me parece ingenua. O sea, claramente Estados Unidos sabe a quién le compra, a quién no le compra, cuánto puede reemplazar del cobre y de otros productos o no. Y tenemos distintas estaciones respecto de los agrícolas, de los productos agrícolas, que eso también lo veía como un tema importante. Pero más allá de Chile, en esta mirada global, quiero preguntarte, los aranceles y estas alzas, ¿cómo se están viendo? Cuando uno lee análisis en diversos medios, desde Washington Post, New York Times, The Economist o The Atlantic y muchos otros más, de Hill, ponte tú también, que es otro medio que recomendamos leer porque hay muchas cosas. Bueno, tú escribes también a veces ahí, que con análisis súper interesantes, pero hay mucho de lo que pasa en el Capitolio también muy interesante allí. Te pregunto, ¿cómo se está tomando? Porque claro, está el tema de nacionalista, de proteger a América y la industria norteamericana, pero también está el tema del encarecimiento de los productos y también vemos índices económicos como la bolsa desplomándose muchas veces o andando mal y no sé cómo, si nos puedes dar un panorama global de cómo está reaccionando la economía norteamericana y la opinión pública también, porque en el fondo ahí trasciende muchas veces el tema económico, traspasa la política y alguien que sea incluso muy afín a Trump, si le toca el bolsillo las medidas, no sé si va a estar tan contento. Claro, y ese es el tema con el efecto de las políticas y cómo va a afectar al Estados Unidos profundo. La administración Trump va a implementar un sistema de aranceles recíprocos a partir del 2 de abril que va a imponer tarifas a las importaciones en función a los aranceles que otros países aplican a productos estadounidenses, ¿cierto? La medida apunta a países con grandes superávits comerciales, ¿cierto? China, India, claro. Unión Europea, Chile por su parte tiene una relación comercial equilibrada con Estados Unidos, sostenida por el Tratado de Libre Comercio, así que en principio lo mantiene fuera de un foco inmediato. Sin embargo, la situación está evolucionando. En las últimas semanas se ha filtrado que la Casa Blanca está considerando adelantar la imposición de aranceles a las importaciones de cobre en particular. Incluso antes del plazo original de Trump se ha visto una reacción en el mercado y creo que mencionaste tú que el canciller chileno y el embajador chileno quizás están reaccionando a eso. El ex presidente ha amenazado
con imponer un arancel de 25% sobre uno de los metales más estratégicos del mundo, ¿cierto? El cobre, y ya está afectando industrias estadounidenses. El precio del cobre en Nueva York alcanzó máximos históricos, encareciendo insumos claves para fábricas y construcción. Si se concreta este arancel, Chile podría verse impactado, ¿cierto?, de forma directa, dada su condición como uno de los principales exportadores de cobre en Estados Unidos. Y lo preocupante es, más allá, que la lógica económica, que estas decisiones parecen responder a cálculos políticos, no a necesidades económicas. Y aquí lo que se está escuchando mucho es que el mundo Trump cree que si amenaza con estos aranceles, el efecto va a ser que otros países bajen sus aranceles para no darle lucha a Estados Unidos. Muchos países están preparándose, como los canadienses, para responder de manera estratégica con aranceles más altos. Entonces, lo que nosotros como estadounidenses estamos viendo es el caos de la pre-realidad arancelaria. No sabemos por dónde va esto, y como dijiste tú, está afectando a la bolsa, está afectando al consumidor, y al final va a estar afectando, ¿cómo se dice aquí? The retirement, cuando la gente se jubila, que pone mucho de su dinero en el stock market, ¿cierto? Entonces, hay una gran incógnita de que este presidente llegó diciendo que con él todo iba a estar mejor. La economía se nos iba a respetar de una mejor manera por el mundo, ¿cierto? La seguridad, iban a sacar a todos los malos de Estados Unidos. Y lo que está pasando es el revés. Entonces, esa es una gran presión que está en el gobierno de Trump y que todavía no vemos el efecto, porque todavía no vemos cuáles son las encuestas y cuál es el resultado de eso. Quiero agradecerte, Carl Meacham, que nos hayas ayudado a tener esta visión global justamente de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y seguimos el análisis centrados en los efectos de estas políticas respecto de migración, y para eso viajamos hasta Estados Unidos para conversar con alguien que hemos estado en otras ocasiones. Ustedes la conocen, ahí está. Vemos justamente a nuestra invitada de esta Conexión Global, Sandra Grossman, que es socia fundadora de Grossman, Young & Hammond. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sandra. Buenas tardes de Washington. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien. Antes de ir a temas específicos, quisiera preguntarte una mirada global de con qué mano, con qué política, con qué énfasis dirías tú que está llevando el tema migración, que es uno de los temas que fue más polémico en la campaña y que ha sido polémico también en su administración anterior, Donald Trump. En este tiempo que lleva en la Casa Blanca, ¿cómo definirías tú en términos generales la política migratoria de esta nueva administración de Trump? Bueno, o sea, creo que esta administración ha tenido una narrativa muy clara, Mónica, desde el comienzo. Y esa narrativa propone que los inmigrantes llegan a tener tasas de criminalidad mucho más alto que los ciudadanos en Estados Unidos, que agotan a los recursos públicos y que amenazan a la seguridad social. O sea, eso hacía la narrativa de esta administración. Yo creo que desde la primera vez que corrió para ser presidente Trump. Ahora, la narrativa que presentan las estadísticas es otra. La narrativa que presentan las estadísticas es que los inmigrantes tienen tasas de criminalidad mucho más bajas que los ciudadanos americanos, que contribuyen billones de dólares en impuestos a la economía de Estados Unidos y que toman trabajo que en general los ciudadanos americanos no quieren tomar y dependen en los inmigrantes. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que esta administración está mostrando esa narrativa y está buscando mandar un mensaje para impedir que los inmigrantes viajen a Estados Unidos. De alguna manera, algunos lo han denominado, algunos analistas y en distintos sitios expertos en política interna y externa, una medida de terror preventivo.
de disuasión de la migración, que no sé qué tan efectivo es o no, pero quisiera preguntarte, quiero preguntarte por colegios, votos y varias cosas más, pero obviamente conversábamos hace algunos momentos con otro analista y el tema que analizábamos justamente es, con Carl Mitcham, es este tema de las deportaciones o expulsiones más bien directas, haciendo alusión a esta normativa de 1812 y que ha significado tal vez en lo más llamativo de estos días estos vuelos con venezolanos, algunos pertenecientes al Tren de Aragua, otros que el propio presidente Trump ha reconocido que no son pertenecientes al Tren de Aragua y que los manda no deportados, expulsados, que son dos cosas distintas, a su país de origen, sino que los manda a El Salvador, donde un tercer estado donde entran a una cárcel. ¿Cómo analizas tú desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista legal? Tú que eres experta en estos temas de derecho internacional, también inmigración. ¿Es esto legal? A ver, Mónica, creo que primero desde el punto de vista político, existe un consenso muy generalizado en este país, que yo lo llevo también, que hay que ser muy duros con la delincuencia. O sea, esto se trata de una pandilla transnacional con una presencia peligrosa en Latinoamérica, incluido en Chile, y debemos tomar medidas contundentes contra la delincuencia. Ahora, desde el punto de vista legal y también humano, no debemos tratar de castigar a toda la población venezolana por los delitos de unos pocos. Yo he sido abogada de inmigración aquí en Estados Unidos por varias décadas y hay más de 840.000 venezolanos que están viviendo aquí en Estados Unidos. La gran mayoría de ellos huyeron un gobierno represivo, dictatorial en su país. La gran mayoría de ellos no son criminales. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar nosotros como sociedad y especialmente los abogados en este momento es ¿qué es el riesgo que queremos tomar de mandar a personas, de arriesgar a enviar a personas inocentes a un tercer país como El Salvador para punir a algunos pocos que han estado involucrados en pandillas? Eso es lo primero. Ahora, segundo, aquí en Estados Unidos tenemos leyes contundentes en vigencia que no son arcaicas, como la ley de enemigos extranjeros, que viene de 1700, que son muy duros contra la delincuencia. Tenemos lo que se llama the Immigration and Nationality Act, que básicamente prohíbe darle una fianza a una persona que ha sido condenado o acusado de ciertos crímenes. Entonces, las personas que estaban aquí estaban detenidas bajo el sistema de inmigración en Estados Unidos. Y el tema es si la ley que se aplicó es justificada en este caso. Y la pregunta eso tiene que ver con si uno aplica esa ley, le quita los derechos de debido proceso a esos inmigrantes. Quiero llevarte a un tema que llama muchísimo la atención, los niños. Se ha visto ya en algunos estados esta discusión por redadas de niños en colegios, hijos de inmigrantes que no están regularizados. Y ahí te pregunto en dos dimensiones. Por un lado, ¿qué nos dice el derecho internacional de los derechos de niños que no son responsables de los actos de sus padres? Y si los países están obligados a darles educación o no, y el hecho de ir a hacer una redada en un colegio, que son, junto con, entiendo, hospitales y otros lugares considerados como lugares sensibles, donde es complejo entrar a hacer una redada, más aún con un menor de edad. Entonces, te pregunto, ¿cómo se ve hoy día esa situación? ¿Qué tan extendida está? ¿Y cómo está reaccionando también la opinión pública respecto de estas redadas? Bueno, o sea, a ver, desde un punto de vista legal, Mónica,
los inmigrantes, incluyendo los inmigrantes indocumentados en este país, tienen el derecho a debido proceso. No se les pueden privar de libertad, de su vida, de su propiedad, y eso incluye también un derecho a educación. Ahora, la administración de Trump lo que quiere hacer básicamente es dejar esto en gran parte como una decisión a los estados, en vez de que sea una ley federal, garantizar la educación. Ahora, si uno toma en cuenta el derecho a debido proceso, el derecho a educación, yo creo que para la gran mayoría de personas ver que están allanando a los colegios, a las iglesias, a los lugares públicos, a donde esta gente antes conseguía protección, creo que va a tener un impacto muy grande en cómo las personas están percibiendo esta administración. ¿Y lo de los niños en particular ha generado polémica y rechazo? O sea, yo creo que en la primera administración, cuando se vieron niños separados de sus padres, encarcelados en jaulas, eso sí tuvo un impacto grande en el voto en este país. Y vamos a ver esta vez hay un nuevo mandato. Claramente esta administración está usando todos los recursos que tienen a su disponibilidad para mandar este mensaje para inmigrantes que tienen la idea de viajar a Estados Unidos, que aquí no van a tener, no solo no van a tener protección, pero tampoco van a tener el derecho a obtener una educación para los niños y pueden enfrentar incluso una detención de sus hijos. Entonces, ese es el mensaje que se está mandando. Vamos a ver cómo el público americano lo toma en el futuro, en los votos para, no solo para la nueva presidencia, pero también para el Congreso que viene en menos de 2 años. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué otras restricciones, Sandra, se han ido provocando a los migrantes? Por ejemplo, también en algunos estados, tú hablas de que la idea es que esto sea una ley o una normativa de cada estado, que quede en manos de cada estado y no una ley federal. Es bueno explicarle a quienes nos ven que cuando hablas de leyes federales te refieres a las leyes nacionales, justamente, que rigen para todo el país. Quisiera preguntarte qué otras restricciones se están produciendo respecto de los migrantes que no nos estemos enterando o que no sean tan conocidas, por ejemplo, las que tienen que ver con, de nuevo, la posibilidad en algunos estados de incluso triplicar el costo de lo que pagan en las universidades o en los centros técnicos de formación superior los migrantes que no están regularizados respecto o en comparación con los ciudadanos norteamericanos. ¿Qué otras más? A ver, lo que quiero dejar claro, Mónica, es que siempre hemos tenido leyes vigentes en este país, sí, claro, que son en realidad muy duros contra los inmigrantes. O sea, en lo que se llama el Immigration and Nationality Act, que es el acta de inmigración, se establece más de 12 diferentes, lo que se llaman grounds of deportability, razones por las cuales una persona que está admitida en el país puede ser deportada o excluida de Estados Unidos. Esas leyes han estado en vigencia por varias décadas. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y los policías de inmigración han tenido amplia discreción para decidir si aplican esas leyes o no. En general, con los inmigrantes que han cometido abusos criminales se han aplicado y, como dije antes, las personas no han tenido derecho ni siquiera para conseguir una fianza. Eso ha sido parte de la ley que estableció este Congreso. En este momento, lo que ha hecho la administración de Trump es quitarle la posibilidad de discreción a los oficiales de inmigración. Entonces, lo que se está viendo es una aplicación mucho más contundente de las bases de deportabilidad. O sea, hay casos ya famosos de personas, por ejemplo, que están presentes en Estados Unidos o con visas
o con residencia permanente, que ahora el Servicio de Inmigración lo está yendo a buscar a sus casas, a los colegios, y le están revocando sus visas. Eso es un cambio que hemos visto bajo esta administración. Ahora, para ir cerrando, cuál puede ser el efecto que está teniendo el hecho que una Corte Suprema que está compuesta por 9 jueces y después de los nombramientos que hizo el presidente Donald Trump en su primer mandato queda con 6 conservadores y 3 de corte liberal, pueda sentir, aunque en algunos casos puntuales se han opuesto, pero que puedan sentir que le va a respaldar en su accionar el tener a esos jueces? Otro de los temas que se me ocurre, por ejemplo, estas normativas que está poniendo respecto del voto, de poder garantizar, no solo como se hace habitualmente, sino que requisitos extras para garantizar que tienen derecho a voto, y que esto afectaría, según los estudios, especialmente a los migrantes, obstaculizaría el voto de migrantes que sí tienen el derecho a hacerlo, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cuánto puede influir la composición de la Corte Suprema norteamericana actual respecto de que Donald Trump empuje estas medidas? A ver, yo creo que el rol que va a jugar la Corte Suprema es crítica aquí en Estados Unidos. Estamos enfrentando un momento en este país que creo que no se ha visto antes en la historia. Y a lo que me refiero es que, por ejemplo, en el caso de los venezolanos que se mandaron a El Salvador, el juez que tenía vigencia sobre el caso ordenó que se devuelva el avión. ¿Por qué? Porque pensó que los inmigrantes tenían el derecho a impugnar las acusaciones que se hacían contra ellos. Después de esa reacción y ese amparo que emitió el juez, la administración de... ¿Cómo? El juez James Borsberg del Distrito de Columbia, ¿no? Exacto, del Distrito Federal, exacto, en Columbia, emitió una orden. ¿Y qué pasó? Básicamente la administración pidió que lo sacaran de su puesto. Y eso tradicionalmente en este país eso no se ve. Aquí no hay jueces provisionales, aquí no se sacan a los jueces simplemente por tomar una decisión que no está de acuerdo con la narrativa del gobierno. Y ahí tuvimos un momento crítico en que salió el jefe de la Corte Suprema, Justice Roberts, a decir, espérese un minuto, presidente. Y esto fue muy inusual porque en general los jueces de la Corte Suprema no comentan en temas de política, solo comentan en casos que están frente a ellos. Pero en este caso, un juez conservador salió y dijo, en este país, la manera que lidiamos con decisiones que nos parecen ilegal o no favorable es a través de una apelación. Pero no intimidamos a los jueces, no los intimidamos con sacarlos de su puesto. Entonces, creo que la esperanza en el país aquí es que la Corte Suprema va a jugar ese rol de un chequeo, un check, como se dice aquí, contra el poder del Ejecutivo, que es muy amplio. O sea, en temas de inmigración el Ejecutivo tiene un poder amplio, pero no tiene el derecho a violar el debido proceso. Entiendo. Importante además, como tú mencionabas, es un juez conservador y un juez nombrado además por Donald Trump, así que tiene un doble valor el gesto que tuvo el presidente de la Corte Suprema para la mantención de la separación de los poderes. Sandra Grossman, un placer y un honor como siempre conversar contigo. Muchas gracias. Nos vamos entonces a la pausa en Conexión Global Prime y al regreso vamos a estar en el estudio con Mladen Yopo analizando las implicancias de este cese al fuego al que se habría llegado a un acuerdo, pero cómo se va a implementar o no, patrocinado por Donald Trump y Estados Unidos entre Ucrania y Rusia. ¿Es posible o no es posible? ¿Cuán estable o no será? Al regreso en Conexión Global Prime. Volvemos a Conexión Global Prime junto a Mladen Yopo, lo habíamos anunciado, investigador de política global de la Universidad SEC. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mladen. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Bien, son tiempos bien convulsos y bien complejos. Y quisiera primero que nos ayudaras a entender un poco cómo podemos resumir este acuerdo entre Rusia y Ucrania para un alto al fuego patrocinado por Estados Unidos.
Lo primero que hay que decir que son tentativas de acuerdo. Sí. En la perspectiva, digamos, que Trump está presionando tanto a Rusia como a Ucrania de buscar una forma de solución a un conflicto que lleva más de 3 años. Evidentemente por conveniencias de Trump también, porque Trump quiere de alguna forma alejar a Rusia de China por un lado, quiere negociar con Rusia y por otro lado también quiere apropiarse, ¿no es cierto?, no solamente de los minerales raros o de las tierras raras ucranianas, sino también de toda su industria energética. O sea, que hay intereses... Contemos que estos minerales raros son súper claves para toda la industria tecnológica. Para toda la industria. Automotriz incluso también, o sea, es para mucho. Misilística, para todo, sí. O sea, para todo. Entonces tiene un interés especial en esto y también de alguna forma validarse a sí mismo en un sentido más egocéntrico, autócrata, digamos, de que es capaz de solucionar lo que quiera. La propuesta... es solo por un mes, no ha sido descrita necesariamente así, pero en teoría lo que se conversaba en un comienzo es que, siendo poco ambiciosos, podía ser comenzar con la idea de parar los ataques a la infraestructura, sobre todo energética, a Ucrania, que es algo muy crítico y por eso quiero preguntarte por qué, y por un mes, aunque al final no quedó escrito en los papeles iniciales como con fecha, pero más o menos así, y así lo ha dicho Putin también. Sí, pero esto empezó el 18 de marzo, cuando hubo una declaración oficial del gobierno ruso que no iba a atacar más la infraestructura ucraniana energética, cosa que no ha sucedido porque han habido más de 8 ataques, digamos, para decir la verdad. La idea básica es colocar ciertos puntos básicos donde se pueda haber un alto al fuego. Y este alto fuego tiene dos sectores. Uno, ¿no es cierto?, que es el tema energético, que tiene que ver con temas eléctricos y temas de combustibles, fundamentalmente fósiles, y por otro lado en el Mar Negro. El Mar Negro fundamentalmente por el tránsito de lo que son fundamentalmente granos y energéticos, digamos, de grandes barcos, y que no se use en lo que es la navegación mercantil, ¿no es cierto?, como elemento de guerra. Que lo primero es más interés de Ucrania, lo segundo es más interés de Rusia. Sí. O sea, le interesa a ambos, pero el que ha hecho más énfasis en el Mar Negro y el tránsito de buques ha sido Putin, más que incluso que Zelensky ha dado más énfasis a aquello. Lo que pasa es que estas negociaciones que se están dando en Riad, en Arabia Saudita, digamos, de alguna forma lo que están haciendo es ganar tiempo para fortalecer un poco las posiciones de cada uno. Porque Rusia, por ejemplo, a su vez pide, ¿no es cierto?, para este alto al fuego, supuesto alto al fuego, que no ha sucedido, ¿no es cierto?, está pidiendo que se le quiten las sanciones agrícolas y que se dejen a ciertos elementos financieros actuar nuevamente en el sistema internacional. Conectarse nuevamente al sistema de pago conocido como SWIFT, que están fuera. Exactamente. Y esto no le pareció a todo esto a Zelensky, que hace poco declaraba este punto de relajar las sanciones comerciales o permitir la libre circulación de productos de Rusia, no estaba dentro de lo que nos dijeron a nosotros. Sí, no le ha parecido, digamos, porque evidentemente Rusia, es decir, lo que dice Zelensky al final de cuentas es que Rusia no quiere la paz. Lo que quiere de alguna forma es apropiarse, ¿no es cierto?, de Ucrania. Esa es la postura, la percepción básica más interna, digamos, más profunda que tiene Zelensky y que tiene en general Ucrania. Lo que tampoco está muy lejos de la realidad, es decir, Rusia no ha parado, digamos, de lo que son los bombardeos, no ha parado de avanzar, ya domina 20 y tantos % del territorio ucraniano. Por lo tanto, digamos, la postura de Rusia es una postura fundamentalmente de expansión. Ahora, también dentro de las cosas que se conversaron, pero no, Zelensky dice de nuevo, tampoco esto me lo dijeron a mí, no está para nada cerrado, es la posibilidad de que empresas norteamericanas tomen control de las plantas nucleares ucranianas. Y esto obviamente que les preocupa en Ucrania, pues tiene que ver con la soberanía energética, en fin. Es otra de las cosas que también se ha hablado, pero no sé qué otro punto más, aparte de ese, porque ese es relevante, evidentemente. ¿Qué otro tema más está incluido dentro de este principio de acuerdo? No muchos más. Sí, ¿cómo es? No muchos más. Rusia dijo que no entregaba Zaporilla, por ejemplo. Que es una planta nuclear. Que es la gran planta nuclear, digamos. Y los intereses estadounidenses están en todo tipo de energías, digamos, para decir la verdad. Los intereses del gobierno de Estados Unidos, para decir eso es. El tema de fondo es que aquí cada uno está jugando con el tiempo. Y la guerra no se soluciona, ¿no es cierto?, a menos que uno de los dos se imponga sobre el otro,
o que los dos de alguna forma se vean desmedrados o tengan mermas, digamos, económicas que en el fondo le impidan. Ahora, lo que está haciendo Putin es usar, ¿no es cierto?, la economía para financiar la guerra, una guerra que puede prolongarse bastante tiempo más, y lo que está haciendo Zelensky es fundamentalmente, dado, digamos, la limitación del apoyo estadounidense, está recurriendo a Europa y está esperando que Europa de alguna forma actúe. Vamos a ir a Europa, pero antes una pregunta. ¿Crees tú que se va a terminar produciendo un alto al fuego real, temporal? ¿Y cuán estable puede ser? Porque si se siguen produciendo ataques rusos, pero además por los intereses cruzados que hay, ¿qué tan estable puede ser un alto al fuego? Y luego, ¿puede ese alto al fuego conducir realmente a una paz que va a ser claramente negociada? Si va a ser negociada, digamos, y eso va a implicar concesiones de parte de Ucrania. No lo veo muy claro y no lo veo con una buena perspectiva. Y te lo ¿Eres digo, pesimista? No sé si pesimista, pero por lo menos no soy optimista. Ya, escéptico, digamos, a lo menos. Soy escéptico primero porque todos los acuerdos que han firmado Rusia y Ucrania han fallado. Lo de Budapest, el acuerdo de Minsk, digamos, todos han terminado en la nada misma. Segundo, porque en el fondo hay intereses muy contrarios, muy opuestos. Aquí no hay una conciliación de intereses que digamos, mire, doy un poco más, doy un poco menos, me quedo con Kursk, ¿no es cierto? Y por otro lado se queda con los territorios ocupados. No hay esa posibilidad. Tercero, porque hay actores que están de alguna forma empujando también porque hayan soluciones más radicales. Es decir, lo justo versus lo realista, como conversábamos a un tiempo atrás, digamos. En el sentido, ¿cuál sería lo justo? Que en el fondo Rusia se retirara y respetara el derecho internacional, que de alguna forma resarciera todo lo que ha destruido, digamos, entregara dinero, cosa que no va a hacer. Por otro lado, Rusia pide que Zelensky se desarme, que cambie el gobierno, ¿no es cierto?, que se quede con los territorios ya tomados. Sí, son muy opuestos. Y Europa lo que está pidiendo en este momento es lo mismo que está pidiendo Zelensky. No es otra cosa distinta. Vámonos a los efectos también sobre Europa. Hay algunos más profundos, pero hay otros más inmediatos y a veces pueden estar relacionados. En la directiva europea aparece dentro de los máximos órganos esta especie de manual para decirles, a ver, tengan estos insumos en caso de desastre natural o guerra. Sí. Esto ya había pasado en Estonia, Letonia y Lituania, si mal no recuerdo, hace algún tiempo que habían comenzado, y otros países nórdicos a tener este tipo de preparaciones, que a veces son habituales cada cierto tiempo, pero que se dieron en el contexto de tensiones mayores respecto al conflicto en Ucrania. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo puede leerse estos instructivos? Porque claramente uno dice, no es la preocupación por el desastre natural probablemente lo que está detrás, y tengo una tesis, pero te la quiero preguntar después. Sí, el tema, bueno, hay en desastres naturales también. Chernobyl, por ejemplo, también en el caso de Holanda y otros países más también implicó lo mismo. Lo que pasa es que hoy día está corriendo un aire bélico que yo no creo que se vaya a concretar tampoco, pero sí con importancia. O sea, ¿qué ha pasado? El tema, digamos, hoy día Europa se está viendo amenazada por Rusia, por este expansionismo ruso, que puede de alguna forma, a partir de ciertas concepciones, ¿no es cierto?, casi como lo mismo que tenía Estados Unidos, este destino manifiesto, digamos, la extensión de territorio. La madre patria rusa. La madre patria rusa, ¿no es cierto?, o la ex Unión Soviética, es decir, un poco la expansión. Ya sea tanto posición directa como en términos de influencia. Y eso es un tema que Europa no va a aceptar. Eso ha implicado que Europa ha empezado con un aumento enorme de su gasto en armamentos, digamos, y fundamentalmente lo que es la carrera armamentística. No sé si eran 800.000 millones, lo que ofreció, digamos, la von der Leyen, pero en el fondo países están llegando... Pero es que eso hay que explicarle a la gente que eso es bien inédito en Europa, porque en general la tendencia había sido que el gasto militar fuera muy restrictivo, entre otras cosas, porque confiaban en que Estados la Unidos, cuenta la pagaba Estados Unidos también, hay que decirlo. Exactamente. Eso sí es así. Exactamente, pero los países en general, bueno, hay países que han gastado mucho más, como el caso de Polonia, ¿no es cierto?, que está llegando casi a un 4%, quiere aumentar al 5%, pero en general están viéndose hasta un 3% del PIB, ya no un 2%, un 3% del PIB. Como consecuencia también del resquebrajamiento de la relación con Estados Unidos. Con Estados Unidos específicamente, esa es una parte.
Segundo, ven que lo que está haciendo Rusia es no respetar el derecho internacional y el multilateralismo, y fundamentalmente las normas de convivencia básicas. Y en esa perspectiva se pueden ver de alguna forma sorprendidos, digamos, en un momento terminado, con que Rusia se le ocurrió tomar otro pedazo porque le interesó nomás. O sea, el peligro está en el patio de la casa, digamos. Claro, y sobre todo en un mundo que se está dando un sentido más realista. Que tanto lo dijo Marcos Rubio, digamos, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo, aquí van a haber 3 grandes potencias un poco que van a manejar el mundo, que va a ser China, Rusia y Estados Unidos, un poco. En ese ámbito está, digamos, un poco, en esa lógica se está manejando. Y Europa se ve amenazada no solamente por Rusia, sino por esta confusión, digamos, que hay en el... Ok, este instructivo de prepárense para guerra o desastres naturales, ¿tú crees que es, por un lado, un temor real de preparar a la población, o también, y puede ser en conjunto, no tiene por qué ser opuesto, puede haber algo de táctica política? ¿En qué sentido pensaba yo? En que armarse implica, entre otras cosas, subir el techo del endeudamiento en varios países. En algunos casos se hace vía normativa presidencial, en otros con reforma constitucional, como el caso de Alemania, en otros con normativa legal. Entonces también, y esto implica, aparte de tomar estas medidas, implica también no dedicar esos fondos a otras cosas, a otras necesidades. Exactamente. Entonces yo te pregunto si estos instructivos también pueden tener algo de táctica política de justificar por qué estamos dedicando a eso los dineros. Tienen ambas cosas. Y tú tienes razón como lo planteaste, porque yo creo que en el fondo, por un lado, es tener un convencimiento político, digamos, de esto, de la necesidad, de alguna forma, de poder destinar ciertos dineros, ¿no es cierto?, a lo que es la seguridad y la defensa. Pero por otro lado también se tiene que sacar y se merman, ¿no es cierto?, otras áreas, digamos, de inversión pública, de lo que son políticas públicas. Vamos a hablar de políticas verdes, de elementos sociales, etcétera, que va a tener que la gente de alguna forma restringirse un poco más porque entran en un estado de guerra. Es decir, también hay una preparación psicológica en esto. Pero no es menor el tema de la guerra. Yo lo veo en el sentido de la necesidad de seguridad y empezar a jugar, empezar a generar musculatura. Lo que yo diría que Europa está entrando a un gimnasio en este momento para sacar musculatura. Y eso es un tema no menor y quiere sacar musculatura porque necesita tener un papel más preponderante en el escenario internacional. Y tiene una fórmula completamente distinta a lo que está haciendo Trump hoy día. O sea, las diferencias son diametralmente opuestas en la solución al tema de Ucrania. Y se va de alguna forma a enfrentar frente a otras temáticas también. Tenemos el caso de Groenlandia, que no es un tema menor, ¿no es cierto?, que ahí está directamente involucrada, ¿no es cierto?, Dinamarca. J.D. Vance viajando para J.D. Vance, claro, el vicepresidente viajando, ¿no es cierto?, y en este sentido destino manifiesto, ¿no es cierto?, de alguna forma expandir los territorios de Estados Unidos, como lo planteó directamente Trump. Mete la Unión Europea entre medio y de alguna forma mete también, ¿no es cierto?, ciertas cláusulas de defensa. Entonces, hay un tema que es mucho mayor, aquí hay un juego mucho mayor de ajedrez. Ahora, tú ya nos esbozabas que en el fondo la arquitectura del poder mundial está cambiando. Enormemente. Enormemente con la llegada, o sea, con la permanencia de Putin, digamos, con la permanencia también de Xi Jinping, pero por otro lado tenemos a un Donald Trump que entra en la misma línea. Entre nosotros nos repartimos el mundo, la influencia y los destinos de millones de personas. Pero ¿qué efectos también, de alguna manera, adversos puede tener para esta postura la misma intención? Te lo digo, por ejemplo, cuando uno va viendo que se une Europa en empezar a ser de alguna manera autónoma, o que la presidenta de México le dice esto no va a ser sometimiento, o que Canadá también dice, bueno, aranceles de ida, aranceles te pongo de vuelta. Puede terminar de alguna manera, gana siempre en el fondo el que tiene más poder por separado, o puede de alguna manera también irse acomodando la carga de estos países que terminan buscando otros mercados, que terminan haciendo fuerza común, por ejemplo, en Europa, o eso es en el fondo una ilusión frente a estos 3 gigantes. Este es un tema transaccional, es una negociación al final de cuentas. Siempre se pone el poder por delante, ¿no es cierto? Un poco lo llaman la diplomacia de las cañoneras, ¿no es cierto? Pero después se retira un poco, pero siempre ganas algo. Siempre se gana algo. Por ejemplo, ya compró 2 empresas norteamericanas, acaban de comprar 2 puertos en el Canal de Panamá, por ejemplo. Se lo compraron a una empresa hongkonesa. Y en esa perspectiva van ganando algo. Ahora, hay una contraargumentación fuerte, pero sin embargo también
Estados Unidos hoy día está rompiendo lo que son las normas básicas de convivencia. O sea, todo lo que fue lo que llamaron la Pax Americana, ¿no es cierto? La construcción después de la Segunda Guerra Mundial, del sistema económico internacional, del sistema político, del sistema de seguridad, lo está rompiendo. El dueño de Tesla, ¿no es cierto? Nuestro amigo, ¿cómo se llama? Elon Musk, ¿no es cierto? Cada vez dijo, por ejemplo, ¿por qué no salían de Naciones Unidas, digamos? Y es un influyente, una suerte de príncipe, ¿no es cierto?, que está detrás de la oreja de Trump. Y sin ser funcionario público y sin por ello los controles y deberes que tiene un funcionario público. Claro, se ha metido en el Pentágono. O sea, el hombre... Porque su cargo no está como dentro del organigrama el hombre quiere romper el principal organismo, ¿no es cierto?, hoy día de estructura multilateral que existe y estructura de seguridad que es Naciones Unidas. Y eso es un tema no menos, ya se retiraron del Comité del Consejo de Derechos Humanos, se han retirado de la OMS, es decir, de la Organización Mundial de la Salud, es decir, están rompiendo y por lo tanto no le interesa de alguna forma, están presionando, le interesa ese poder más duro. Y en esa perspectiva hay que jugar, hay un juego aquí. Por cierto que hay una reacción, hay reacciones de nuevas alianzas, ¿no es cierto?, de fortalecimiento, como está haciendo el caso de Europa. Los países están mirando hacia otras partes, los países, incluso latinoamericanos. Las conversaciones que tuvo la presidenta Sheinbaum, ¿no es cierto?, con Lula no son gratis, son las dos potencias regionales importantes. A las dos le están poniendo sanciones por distintos motivos y distintas cosas. Y pueden mirar a China también. Entonces están mirando a China, pero a China también lo miran con cierta limitación. Sí. Entonces al final hoy día se está rebarajando el naipe mundial. Y estamos en un periodo con mucha incertidumbre, que no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar Trump, pero sí puede desatar algún tipo de conflicto. Un tema concreto, el tema de Gaza, que no es un tema menor. Hoy día hay un genocidio en Gaza que en el fondo Biden no lo permitía, ponía límites. Hoy día Trump dio luz verde, exactamente luz verde. Brian Yopouh, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Conexión Global Prime. Muchas gracias, Mónica, por la invitación, que estén muy bien. Y ustedes, por supuesto, siguen en compañía de CNN Chile. Como siempre, un gusto acompañarlos con estos invitados a analizar y a reflexionar en qué mundo vivimos, un mundo cambiante y en que cada cosa que ocurre nos afecta a todos y a todas. Nos vemos.